Iniciaré la grabación. Ya está. Bien. Entonces me voy a crear la carpeta. Aquí está. Me voy a crear, sería la clase número 18. Y voy a abrir mi editor de texto. Sí. Eso era lo que teníamos antes. Ya. Y me voy a crear un nuevo archivo que va a ser, a ver si me permiten. Ya. Era 3 partes, ¿no? Les había dividido por 3 partes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a poner 11, ¿ya? Haciendo referencia al ejercicio 1 del primer bolillo, ¿vale? Para hacer referencia al ejercicio 1 del segundo bolillo le voy a poner 21 y luego 31, ¿ya? Voy a poner 11.py en nuestra carpeta que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces, este ejercicio decía, dada una cadena, eliminar la palabra que está después de la palabra y, ¿ya? Y nos daba un ejemplito. El ejemplito era, ejemplo, voy a bajarle un ratito. Hola, 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 ahora sí. Entonces, el ejemplo era el siguiente. La cadena B era, este viernes verás un partido interesante. Y la palabra Y era 1. Y la salida correspondiente iba a ser la cadena, este viernes verás, bueno, ya no, sí, verás esta palabra de aquí ya no se pone, ¿no ve? Porque está después de mi palabra Y, ¿vale? Entonces, la palabra partido se omite y solo queda la palabra interesante. ¿Ya? Ese era el ejercicio. ¿Cómo podríamos resolver esto? Bueno, primero hay que notar que lo que nos han dado es un texto, ya con espacios. Y usualmente cuando hay un texto con espacios, les había dicho, existen 2 formas de resolverlo, ¿vale? La primera es, levantan su manito y le preguntan a la licenciada si pueden leer esa cadena como un vector. Si no les permite, entonces tenemos que hacer el algoritmo que me permite separar cadenas, ¿ya? En palabras. No sé si en este examen lo ha hecho la licenciada, pero usualmente, o bueno, al menos cuando yo pasaba con ella, a nosotros no nos dejaba poner aquí espacios extra. He visto en el examen que algunas personas le ponían aquí, cuando ustedes lo leían por teclado, adicionalmente ya le ponían un espacio extra. A nosotros no nos permitía, entonces tengan ese cuidado, ¿ya? Por eso les decía yo, créense una variable, bueno, aumentenle el espacio, siempre les decía eso, ¿ya? Aumenten el espacio, porque tal vez les iba a decir y ahí iba a fallar su algoritmo, ¿ya? Entonces ya tenemos le hemos puesto un espacio a esta cadena B de aquí, ¿ya? Y me lo estoy guardando es en una palabra, en una variable adicional, para no perder mi string original, ¿ya? Entonces, ¿cómo era el algoritmo para sacar palabra por palabra? Pues un for para cada carácter en esta palabra, ¿ve? Preguntamos si ese carácter es igual al espacio, ¿ve? Es igual al espacio, es decir, si es igual a este espacio, entonces lo que estaba más antes era una palabra,
¿ya? Pero esa palabra, ¿dónde vamos a guardarla? Pues la voy a guardar en una variable adicional. Yo le voy a poner como Word o le pueden poner PAL, como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, si es un espacio, significa que lo que está guardado aquí es una palabra, ¿ya? Entonces, imprimiré esa palabra para saber si estoy haciendo bien, ¿ya? Una vez que lo haya imprimido, tengo que resetear el contenido de esto, ¿ya? Para que pueda volver a formar mi nueva palabra, porque si no, todo esto junto se va a quedar. Entonces le voy a poner viernes, no viernes, sino Word, va a ser igual a la cadena vacía. Listo. ¿Qué pasaba si no era un espacio? Entonces yo tengo que añadir este carácter, luego este y luego este. Entonces pongo que Word va a ser igual a Word más C. Existe otra forma de hacerlo y sería usando la palabra append, el método append, si no me equivoco, que también funciona, que tiene la misma funcionalidad que este de aquí. Ya, hay dos formas. Verificaremos que está bien, ¿ya? Entonces, en mi misma carpeta me voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar entrada.txt, ¿ya? Y lo voy a jalar aquí para que esté. ¿Por qué yo les recomiendo usar archivos? Porque cada rato que ustedes meten datos por teclado en su Spider o en cualquier IDE que usen, van a perder tiempo tecleando estas cosas. Por ello les decía, usen archivos, ¿ya? Usen archivos porque es mejor. Ahora voy a abrir mi consola, ¿ya? ¿En qué dirección? Pues en esa dirección de aquí. Voy a venir a propiedades, voy a copiar esto. Bueno, le pongo CD. Bueno, le voy a poner CD clase 18. Ahora sí estoy dentro de la carpeta. Ahora sí voy a ejecutar mi algoritmo. Le voy a poner Python 11.py. La entrada quiero que venga del archivo entrada.txt. Me dice que hay un error, ¿no ve? Claro. Esto tengo que comentarlo. Ahora sí. Me dice que sigue habiendo un error. Claro, porque en ningún momento he leído mi texto completo, ¿no ve? B va a ser igual a input. Ya está. Entonces leo mi palabra, le agrego un espacio y uso el algoritmo para quitar palabra por palabra. Lo voy a separar con un espacio, perdón, con un salto de línea. Me dice que sigue habiendo, entonces voy a dejar esto de lado y voy a usar este otro. Ahora sí hay diferencia, ¿no ve? Ya, entonces aquí ya me lo ha separado palabra por palabra. Este viernes verás un partido interesante. Entonces, esta es la parte donde está el print. Esta es la parte altamente modificable. Si van a hacer algo, en la mayoría de los casos aquí lo tienen que hacer. En esta línea de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, voy a leer esta palabra. ¿Eres igual a la palabra Y? No, no pasa nada. ¿Eres la palabra Y? No. ¿Eres la palabra Y? No. ¿Eres la palabra Y? Sí. Entonces, la siguiente palabra ya no tiene que estar en mi string, ¿ve? En mi texto respuesta. Entonces, ¿cómo le voy a indicar yo que la siguiente palabra ya no me lo ponga? Primero validaré aquí adentro, ¿no ve? En la parte modificable. Si Word es igual a Y, que también nos falta leer Y, aquí le voy a poner Y igual a input. Y esa Y aquí también lo voy a poner 1.
Aquí estamos, ¿no? Sí, aquí estamos. Si esa palabra word es igual a la palabra y, la siguiente no la pongas. Yo me puedo crear una banderita, tal vez, para denotar cuándo tengo que poner o no poner una palabra, ¿ya? Es decir que, por ejemplo, si ese switch está activado, entonces puedes mostrar la palabra. A eso me refiero. Si no está activado, no la tienes que mostrar, ¿ya? Entonces, si esa palabra y es igual a mi palabrita que acabo de descomponer, ¿qué significa? Que la siguiente palabra, es decir, la siguiente vez que entre a esto, ya no va a mostrar nada, ¿no ve? Entonces aquí le voy a poner switch igual a false, ¿ya? Pero entonces, bueno, como este switch está trabajando con el for, significa que inicialmente tiene que estar aquí afuera, ¿ya? Aquí afuera. Ahora, aquí hay un problema, ¿no ve? Digamos que cada vez que entre aquí, se va a volver false. Pero cuando le retornamos a su estado original, entonces aquí yo, bueno, una vez que haya mostrado o no mostrado esta palabra, en este caso no la ha mostrado, tengo que resetear mi respectivo switch, ¿no ve? Tengo que resetearlo, porque solo me decía eliminar la siguiente, que en esta partecita de aquí es como que no muestres el siguiente, ¿ya? Entonces, eso voy a hacer yo. Aquí, si no lo he mostrado, perfecto, ya no lo mostré, pero tengo que reiniciar, tengo que resetear mi switch. Entonces, switch va a volver a ser true. ¿Ya? Entonces, ahora voy a volver a hacer correr. Ahí está. Este viernes verás un interesante. Vamos con otra palabra, digamos, con A, B, C, D, E, F, G. Vamos con letras random. ¿Ya? Vale, este es mi texto. ¿Ya? Este es mi texto. Supongamos que a mí me dicen, no quiero que muestres los que vienen después de la palabra A. Yo tengo que hacer correr y aquí me está. A. Lo pondré juntito, un ratito. Lo imprimiré juntito porque imprimirlo así es bien difícil de testear el ejercicio. Lo voy a separar con espacios y al final del for le voy a poner un salto de línea. Solo por este. Ahora sí. Entonces, aquí está la A. ¿No ve? No ha mostrado el siguiente. Se ha saltado directo a la CD y luego a la A. Ha encontrado la A y no ha mostrado el siguiente. Ha venido aquí, ha mostrado todo esto y aquí está. No ha mostrado el siguiente. Entonces nuestro algoritmo está funcionando y esa sería la solución para el ejercicio 1 del primer bolillo del examen. Entonces, ¿tienen consultas o preguntas? Ya, yo creo que no. Igual si tuvieran ya hubieran avisado, ¿no? Ya. Vamos entonces con el ejercicio 2. Les decía, dado un vector a n, eliminar los valores que se repiten
Por ejemplo, si n es igual a 13, no usar vectores auxiliares. El vector era y después la respuesta era ya. Primero vamos a enfocarnos en la entrada y salida de datos, ya, para no estar cometiendo errores. Primero leeremos el vector, ¿vale? Entonces, bueno, primero tenemos que leer n, ¿no ve? Porque nos tenemos que poner el número de datos. Inicialmente aquí estaría así. Inicialmente aquí, esta sería mi entrada de datos, ¿verdad? Nuevamente aquí han perdido harto tiempo algunos estudiantes poniendo cada rato datos. Eso tranquilamente lo ponen aquí, al array de entrada, ya está. ¿Qué hacen primero? Leeremos n va a ser igual a int input, y leeremos el vector. ¿Cómo se leen vectores? Vec es igual a list map entero input.string. Ya está. Para verificar que han leído bien o no han leído bien, ¿cómo le hacían? Imprimen directamente el vector, ¿no ve? No necesitan crearse un método entero. O bueno, no por el momento, ¿no ve? Solo quiero verificar que he leído bien mis datos. Entonces, a ver, haré correr esto. Python 21.py guión, bueno, menor, entrada.txt. Me olvidó comentar esto. Y ya está. Este es mi vector de entrada. ¿Ya? Ahora sí. Este de aquí me voy a copiar. Y lo voy a poner acá. Ya está. Entonces, bueno, nosotros sabemos ya que con un vector de frecuencias esto habría sido pan comido, ¿no? Facilito. Pero ¿qué habría pasado si, y esperen en el examen del martes, que la licenciada también ponga que no van a usar vectores auxiliares? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? La idea en general, existen dos formas, creo yo, para hacer esto, ¿ya? La primera forma es, vamos a iterar elemento por elemento de nuestro vector, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es, bueno, voy a iterar por el primer elemento, que sería el 3. Ya tengo el 3. Y lo que tendría que hacer es eliminar cada ocurrencia del número 3 en la parte derecha del vector. ¿Cómo voy a recorrer la parte derecha elemento por elemento? Pues con otro for, ¿verdad? Por ejemplo, si esta es la posición iésima y esta es la posición n-1, porque saben que el vector está indexado desde 0 hasta n-1, entonces, ¿dónde tendría que comenzar este segundo for? Pues tendría que comenzar por en la posición siguiente, ¿verdad? En la posición i+1. Hasta, bueno, aquí sería for, aquí tendría que ser j, ¿verdad? Porque es un segundo for. For j in range, y le pondré in range. ¿Desde dónde va a comenzar? Desde i+1
¿Hasta dónde? Aquí yo les decía, tienen que ir hasta la posición n más 1. Y me lo estaban poniendo así. No sé qué ha pasado, si se han olvidado o no sé qué. Pero yo creo que a estas alturas ya tendrían que saber a la perfección manejar un for. Antes del primer examen ya habíamos visto varias variaciones. Entonces no veo muy coherente que a estas alturas ya están preguntando cómo se hace un for, cómo se hace un if, que me ha llegado a pasar. ¿Ya? Entonces, este sería el for, ¿no ve? Esto legalmente va hacia la posición n-1. Si quieren ir hasta la posición n-2, pues le ponen así. Si quieren ir hasta la posición enésima, aquí le ponen n-1. ¿Ya? Listo. Entonces, ese sería el segundo for. Ya, ese sería el segundo for. Voy a bajar esto más aquí. Ay, qué feo se ha hecho esto. Lo eliminaremos. Entonces, como yo ya estoy recorriendo la parte derecha, ¿cuál va a ser mi criterio de búsqueda? Es una búsqueda secuencial, elemento por elemento, ¿ya? Y voy a decir, ¿este número es igual a este número? No, entonces no lo voy a eliminar, ¿ya? ¿Este número es igual al número en la posición iésima? No, no lo voy a eliminar. Entonces voy a recorrer elemento por elemento, preguntando si este jésimo elemento que estoy marcando ahorita, ¿no ve? Si este jésimo elemento es igual al elemento iésimo. Como pueden ver, a la parte derecha de este 3 no hay ningún número 3, ¿no ve? Significa que ese número 3 es único. Entonces, no hago nada y no tuve que hacer ninguna eliminación. ¿Ya? Ahora voy a avanzar al siguiente, ¿no ve? Que sería aquí. Y aquí voy a poner el 7. Y aquí está. Nuevamente tengo que recorrer a la parte derecha. Y vuelvo a preguntar posición por posición. Esta posición jésima es igual a la posición iésima, al elemento de la posición iésima, si es que no se me entiende. No, ¿verdad? Me voy al siguiente. Elemento en la posición jésima es igual al elemento en la posición iésima. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Se verá al siguiente. ¿Ya? ¿Es igual? No. ¿Es igual? No. ¿Es igual? Sí es igual. Entonces, como a mí me están pidiendo eliminar repetidos, entonces yo tengo que eliminar a este 7 que se está repitiendo. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a eliminar? Pues sencillamente lo que podría hacer es que voy a reemplazar, ¿ya? Esta posición con la posición siguiente. Es decir, voy a volver a escribir esto. 7, 4, 8, 5, 7, 7, 2. ¿9? Entonces, es lo mismo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo voy a hacer la eliminación? Pues el elemento siguiente, es decir, este 4 de aquí, va a venir a reemplazarle, a sobreescribir aquí. Este 8 va a venir a sobreescribir a este de aquí. Este 5 va a venir a sobreescribir aquí. Este 7 va a venir a sobreescribir aquí. Este otro 7 va a venir a sobreescribir aquí. Y este 2 va a venir a sobreescribir aquí. ¿Qué
¿Qué vamos a hacer con este último elemento? No interesa. Déjenlo así nomás. Solo que ya ahora, ¿cómo vamos a hacer que este elemento no se tome en cuenta? Pues que sencillamente, como hemos eliminado un elemento, el valor de n tenemos que decrementar en 1. ¿Ya? Y además, ¿cómo es ese traspaso de aquí a aquí? Porque es lo que hemos hecho ahorita. Pues que el vector en la posición jésima, es decir, este de aquí, es igual a quién? Al vector en la posición siguiente, que sería j menos j más 1. ¿Ya? Y ahorita ya han visto cómo es que este valor se ha eliminado, ¿no ve? Simplemente hemos desplazado todo esto una posición a la izquierda. ¿No ve? Aquí está. Eso es lo que se hace para eliminar. Y ya hemos avanzado también. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos trabajar. Existe otra forma que les he ayudado en su examen, los que estaban ese día, y era usar una especie de conjunto imaginario. Si nos alcanza tiempo, lo vamos a ver al final. Ya, lo importante es ahorita darle una solución a esto como sea. ¿Ya? Entonces, había dicho, tengo que recorrer cada elemento de mi vector. ¿No ves? Voy a poner for y in range del 0 hasta n-1 podría ir. ¿No ve? Pero esto es lo mismo que poner range n, entonces así nomás lo dejo. Ahora, ¿qué es lo que decía yo? Pues el elemento yésimo siempre se queda, no lo modifico para nada. Ahorita han visto, se ha quedado siempre. Este 2 igual se va a quedar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago mi segundo for? Pues pongo for j in range. ¿Desde dónde? Y más 1 hasta dónde? Hasta n. ¿Ya? Es lo que les había mostrado más antes. ¿Qué decía ahora? Si el vector en la posición jésima es igual al vector en la posición yésima, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que eliminar el elemento en esa posición jésima. ¿No ve? En esta de acá. ¿Cómo lo elimino? Pues recorriendo todos los elementos una posición a la izquierda. Si yo tengo que recorrer sobre todo esto, una posición a la izquierda, entonces tengo que usar otro for, como habíamos visto anteriormente. Entonces voy a poner for k in range n-1 y que empiece desde j. ¿Ya? Y fácil, ¿no ve? Vector en la posición k va a ser igual a vector en la posición k más 1. Y como ya he hecho una eliminación, entonces el valor de n tiene que decrementar en 1. Veremos si funciona, qué tal si no funcionaba, ¿no ve? Yo le voy a poner aquí print vec. Ahorita van a ver por qué no era bueno poner print vec. Bueno, porque en ocasiones no es bueno poner print vec directo. Y es que me estamos dando todo de nuevo. Pues voy a hacer esto, voy a hacer for i in range n print vector en la posición yésima y con espacios y aparte con un salto de línea. Más o menos lo ha hecho, ¿no? Más o menos lo ha hecho. ¿Qué ha pasado? Este 2 de aquí me lo ha dejado repetido.
Ya, a ver, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto así? Ahí estuvo, ahí hubiera estado peor. Aquí, ya. Analizaremos qué ha sucedido. ¿Ya? Voy a eliminar ahora todo lo que había hecho antes. ¿Dónde está? Esto. Porque ahorita parecería que nuestra idea está bien, ¿no? Pero puede ser que no. Y que adicionalmente le añadiré el 2, 2, 2, 9, 7. Ahora sí. Ya está. Entonces, veremos qué ha pasado. Aquí está mi vector, bueno, mi posición JS, y aquí ya está mi for. Entonces, se pone este 2. ¿Y qué mencionábamos? Que tenemos que recorrer ahora en la posición siguiente, en esta posición. Pregunto, ¿vector en la posición JS es igual al vector en la posición Y'? Sí, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues elimina este elemento, ¿cómo? Reemplazando hacia este lado. ¿No ve? Reemplazando hacia este lado. Lo que va a ocasionar es que mi vector se va a volver 2, 9, 7, 4, 8, 5, 7, 7 y 2. Así se va a volver, ¿no ve? Después de hacer la eliminación. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Pues como hemos manejado un for, se va a venir a la posición siguiente, que actualmente ahora tiene el valor de 9. Entonces eso hace que no funcione. Por eso lo ha dejado aquí un 2 sobrante. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues la solución ideal es que tendríamos que seguirnos quedando en esta posición de acá. En esta posición J', tenemos que seguir quedándonos allí para evitar que vuelva a ocurrir esto. ¿Cuál va a ser mi cambio de búsqueda al siguiente elemento? O sea, ¿cuándo yo puedo pasar a la siguiente casillita? Cuando este elemento de la posición J' sea distinto del elemento en la posición Y', que es este 2. ¿Ya? Entonces tengo que quedarme ahí mientras sea igual. ¿No ve? Una vez que sea distinto, entonces recién avanzo a la posición siguiente. Y ahí quiero que me escuchen bien. Tengo que quedarme en esta posición mientras sea igual a la posición Y'. Mientras. Eso quiere decir que en vez de usar un for, voy a usar un while. ¿Ya? Entonces, aquí voy a iniciar mi j, que va a ser en la posición i más 1. Mientras el vector en la posición j sea igual al vector en la posición y, ¿qué vas a hacer? Elimina el elemento que está en esa posición JS. ¿Ya? Pues aquí ya lo ha eliminado. Este es el algoritmo de la eliminación, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Tendríamos nosotros que avanzar a la siguiente casilla. Pero yo no puedo ponerle aquí, porque me va a volver a generar el mismo error de antes. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, entonces, a ver, una vez que deja de ser distinto, recién tengo que incrementar mi j, recién tengo que ir a la posición de la derecha. Pero para que este algoritmo funcione varias veces,
lo que yo voy a hacer es que todo esto tengo que ponerlo en otro while, ¿ya? Validando que J sea menor a N, ¿ya? Sea menor a N. Entonces, ahora sí, veremos si funciona. Por ahí tal vez no. Y aquí dice que nos faltan los dos puntitos. Ya, ¿qué más? Miren que se ha quedado bugueado ahí. No creo que esté esperando datos, ¿no ve? Veremos qué ha pasado. A ver, ¿dónde se ha bugueado esto? Imprimiremos I para saber cuántas veces. Aquí está, mira. De aquí no está avanzando. Entonces, está ocurriendo el error en esta posición, ¿no ve? Posición 0, posición 1, posición 2. Aquí está ocurriendo el error. Por eso se está quedando trabado. ¿Ya? Entonces veremos qué valor está, está tomando el J. ¿Ya? Entonces voy a poner print J. Entonces aquí está tomando valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego se está volviendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, si yo no termino la ejecución, más o menos por esta parte se está bugueando. Probablemente sea en esta línea donde está diciendo. Entonces, voy a venir aquí. Voy a tomar el vector en la posición J, igual al vector en la posición I. Tengo la sospecha, como les menciona aquí, que está en este for de acá. ¿Ya? Entonces, veremos qué valores están viniendo aquí. O sea, para saber si este for era el culpable de nuestro error en nuestro programa, lo que tenemos que hacer es comentar todo esto. ¿Ya? Y si no da errores, entonces aquí estaba el error. Ah, mira, está volviendo negativo el n. Entonces, aquí tendría que poner n mayor a 0. Veremos. Ah, aquí se pone antes. En Python es antes. Ya. No nos va a funcionar esto, parece. Voy a poner cls. Ya. A ver. Qué raro. Veremos. Y así no me lo dejaré. Para ver. Ya, no se buguea. Al menos no se buguea. Esto también lo voy a dejar de imprimir. Pero es raro. ¿Por qué? Hay que... Sería 21. A veces aquí se está bugueando entonces.
Ya, entonces vamos de afuera hacia adentro, a ver. Esto lo que ahorita vamos a hacer es simplemente simular un for. ¿No ve? Simplemente simular un for. Entonces, aquí lo que estaría diciendo es, mientras el vector en la posición jésima es igual al vector en la posición iésima, tengo que eliminar el elemento en esa posición jésima. Ahorita esto ya me está dando errores aparentemente. Tal vez vamos a reemplazar esto con un if nomás. A ver. Si el vector en la posición iésima es igual al vector en la posición jésima, entonces tengo que eliminar for k in range j hasta n menos 1. Y vector en la posición k va a ser el vector k en la posición siguiente. ¿No ve? Y como he eliminado a alguien, entonces n tiene que decrementar en 1. Casi lo mismo, ¿no ve? Si no son iguales, entonces recién que aumente el valor de j en 1. Ya, a ver, ahora veremos. Ahora sí. ¿Ve? Ahora sí, hace rato me complica mucho poniendo 2 while. Como les decía, ahora sí. La diferencia entre for y el while es que en el while yo puedo manipular a mi antojo cuando voy a incrementar mi j, ¿no ve? Cuando voy a incrementar en 1 o puedo decrementar. En otras palabras, el while es bien modificable, porque yo puedo decidir cuándo incrementar y cuándo no. A diferencia del for, el for en cada paso sí o sí va a incrementar en 1. Entonces, es difícil manipular eso. Lo que hemos hecho aquí es básicamente simular el for, ¿no ve? Porque j va a empezar desde el 1, j menor a n, y j más 1, ¿ya? Aquí hemos puesto la misma condición, ¿no ve? Si el vector en la posición jésima es igual al de la iésima, entonces lo elimino. Es el algoritmo de eliminación. ¿Ve? Lo elimino. Listo. Pero se va a seguir quedando en esa posición jésima, ¿no ve? Porque si ha entrado a este if, entonces en ningún momento va a avanzar a la siguiente posición. Ya va a seguir quedándose en esa posición. Entonces, la siguiente iteración va a preguntar eh, y va a decir que 2, o sea, este 2 de aquí, sigue siendo igual al 2 en la posición iésima. ¿Ya? Y como sigue siendo igual, entonces va a seguir eliminándolo hasta que en algún momento va a llegar el 9. 9, 9, 7, 48, así. Y lo que va a hacer es, va a preguntar, ¿estos dos son iguales? No. Como no son iguales, ahora recién puedo irme a la siguiente posición a buscar. ¿Ves? Esa era la diferencia. Reemplazar un for por un while. ¿Ya? ¿Y por qué no imprimo con el otro print? ¿Por qué no imprimo con este? Porque me lo va a mostrar todo, mira, con estos dos extras. Entonces, pero creo que se puede modificar esto. Creo que aquí se lo puede poner. No me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que se lo puede poner así. Ah, ¿ves? Es otra forma de imprimir los n elementos que tú quieras. Yo le digo imprimir desde la posición 0 hasta mi nuevo n-1.
¿no ve? Porque recordemos que n cada rato íbamos modificando cuando eliminábamos un elemento. Es otra forma, ¿no? Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. ¿Ven? Solo que esto está más bonito. Pero bueno. Entonces, esa es la solución al segundo ejercicio del primer bolillo. Que lo deberíamos haber guardado como 12, no sé por qué lo he guardado como 21. Ya, entonces, ¿tienen preguntas? Ya. Ahora sí haremos el ejercicio del segundo bolillo. El primer ejercicio del segundo bolillo. Que yo sepa, este ejercicio 2 tal vez era uno de los más complicados, pero tampoco era mucho. Ya. El segundo ejercicio nos decía, ya, dada una cadena, esto es del segundo bolillo por si acaso. Insertar después de la segunda palabra la palabra X. A ver, su ejemplo nos decía que B va a iniciar en este viernes verás un partido interesante y donde X tenía el valor de cabeza, ¿ve? Y bueno, por último la salida o muestra, como le ha puesto la licenciada, era este viernes cabeza verás un partido interesante. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Nuevamente vemos que es un texto que tiene espacios. Tenemos otra letra X, ¿no ven? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a ir sacando palabra por palabra para poder contar cuántas palabras tenemos. ¿Ya? Ahora, el objetivo no es contar cuántas palabras tenemos, sino que nosotros vamos a recorrer palabra por palabra contando. Esta es la primera palabra, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y así sucesivamente. Entonces, como vamos a ir contando por palabras, yo también tengo que ir sacando por palabras. A ver, otra vez tengo que estar sacando palabra por palabra. Entonces voy a usar el mismo algoritmo de hace rato. Voy a copiarme esto, porque ya lo tenemos hecho, porque lo voy a volver a hacer. Lo voy a pegar aquí. Pero lo voy a dejar en su forma básica, ¿ya? Que está el X. Esto lo voy a eliminar. Este de aquí también lo voy a eliminar. Ya. ¿Qué hacemos aquí? Leemos el texto, ¿no? Leemos esta palabra X que nos están poniendo. Y después a mi palabra original, a mi texto original, le voy a aumentar el espacio, ¿no ve? Que aquí tenemos que ponerle para poder considerar la última palabra. Entonces, aquí voy a poner mi acumulado de caracteres Word. Y bueno, ustedes ya saben cómo funciona esto. Es el algoritmo para sacar palabra por palabra. Entonces, voy a copiar este texto. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner toda mi entrada. Y voy a mostrar palabra por palabra para verificar que estoy haciendo bien mi ejercicio. Para verificar que estoy leyendo de manera correcta. ¿Ya? Como pueden ver aquí no está de manera correcta, ¿no ve?
¿Por qué? Porque me olvidó comentar esto. Ahora sí está bien. Ya estoy sacando cada palabra. ¿Cómo voy a contar cada palabra? Pues bueno, cada vez que haya un espacio, ¿no ve? Significa que había una palabra. Aquí, entonces había una palabra. Entra aquí, entonces había una palabra. ¿Eso dónde valida? Aquí, ¿no ve? Entonces, si cada vez que hay un carácter de espacio, significa que hay una palabra. Como hay una palabra más, entonces sería justo que yo tenga un contador de palabras, ¿no ve? Aquí me voy a crear mi contador que va a ser igual a 0. Como has encontrado una palabra, ese contador va a incrementar en 1. ¿Ya? Va a incrementar en 1. Perfecto, entonces ahora voy a hacer un print cont y aparte la palabra. Lo que estoy haciendo es que digo, este es la primera palabra, viernes es la segunda palabra, verás es la tercera, un es la cuarta, partida es la quinta, interesante es la sexta. Perfecto, ya lo tengo enumerado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dice que inserte una palabra después de la segunda. Ah, ya. Entonces, si el contador es igual a la segunda, ¿qué significa? Que yo tengo que insertar la palabra X. Por el momento yo podría tomarlo como imprimí X. ¿Ya? Imprimí X. Así lo pongo. Que imprima X. Y esto aquí lo pondré así. Y ahí está, mira. Este viernes, cabeza, verás un partido interesante. Así lo tengo en forma de print. Pero lo que a mí me dice y lo que también deberíamos haber hecho en el primer ejercicio, que decía eliminar, ¿no? Aquí sería agregar esta nueva palabra a nuestro texto, ¿ya? Entonces, podríamos hacer de dos, ¿ya? La primera es crearnos una cadena auxiliar, porque tampoco nos da restricciones aquí, ¿no ve? No nos dice, no crees cadenas auxiliares. Entonces, cada vez que encuentre una palabra, ¿no ve? ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a concatenar esa palabra. Y aparte con un espacio para que se vea bonito. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Pues aquí había un print. Entonces ese print lo vamos a reemplazar con una concatenación a esta cadena auxiliar. Pero aquí le voy a poner X. ¿Ya? Al final de todo mi for, ya se ha generado mi nuevo texto, el que me pedían a mí. Entonces, tranquilamente, puedo imprimir el auxiliar y ya está. Este viernes, cabeza, verás un partido interesante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría? Porque creo que puede pasar esto. ¿Qué pasaría si la licenciada dice en el examen insertar una palabra sin usar eh, cadenas auxiliares? Lo que vamos a hacer es que yo voy a suponer que todo esto es mi cadena. Toda esta línea de aquí es mi cadena. ¿Ya? Y justamente este es el punto donde tengo que hacer la inserción. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer? Como yo ya he recorrido hasta un cierto puntito y he llegado a este punto donde tengo que hacer la inserción, voy a concatenarle a esta parte de aquí esa nueva cadena. Y después, aquí ya va a tener mi nueva cadena
y luego voy a seguir normal, ¿ya? Entonces, básicamente sería como hacer... no, no creo que les pida hacer este ejercicio. ¿Saben por qué? Porque los que han hecho el examen el día jueves han visto a la licenciada que les ha dicho un ejercicio donde tenían que agregar cosas, ¿no ve? La idea clave para esa agregación, para agregar cosas, es que tú tienes que tener un tamaño definido para estar moviendo posición por posición. Con los strings no tenemos ese tamaño definido. O sea, les puedo dar ideas, por ejemplo, ¿ya? La primera es que, como les decía, van a recorrer hasta un cierto punto, van a agregar la palabra, más o menos de este estilo, y luego van a continuar con su recorrido. Aún así tendrían que ser vectores auxiliares. La otra es igual continuar agregando la palabra, agregarlo, ¿no ve? Y tomar otro for para estarlo aquí concatenando. Pero aún así se necesita variables auxiliares. Por la licenciada tampoco creo que les pone que no tengan esa restricción. Ujú. Así que no creo que les pida, ¿ya? No creo que les pida. Con esta forma, esta es la forma de recorres, agregas y luego sigues con tu recorrido. Lo que hemos hecho aquí es la primera forma, ¿ya? Y funciona, ya funciona, está bien la verdad que funciona. Ahí donde lo he manejado ahora. Aux is not defined as. ¿Ven? Pues es la forma de agregar, por ejemplo, si en mi texto de entrada yo tuviera A, B, C, D, E, F, G, bueno, A, pam, 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 y a mí me pidieran agregar la palabra hola, tendría que agregarlo después de la B, ¿no ve? Aquí está, A, B, hola. ¿Qué tal si a mí me pidieran de la cadena, creo que eso está después, ¿no? A ver, sí, pues, ya eso lo vamos a hacer después. Hay uno que es con la késima palabra, pero ubican, ¿no ve? Y aquí solo es ponerle K para validar la késima palabra. Entonces, esa sería la solución al primer ejercicio del segundo bolillo. El segundo ejercicio nos dice, dado un vector, ordenar solo los elementos pares descendentemente. Es decir, si yo tengo este vector, por ejemplo, supónganse que yo tengo este vector. Este es mi vector. Me dice solo ordenar los elementos pares. Significa que tengo que eliminar el 2, 4 y 6. No me refiero a las posiciones, sino me refiero a los elementos. 2, 4, 6 y 8. ¿Ve? El resultado debería ser 1, 8, 3, 6, 5, 4, 7, 2. Ajá. Ese debería ser el resultado, ¿no ve? Porque aquí estaba 2, 4, 6, 8.
y ordenarlo descendentemente sería 8, 6, 4, 2. Ese sería en el peor de los casos, porque puede haber este tipo de casos, por ejemplo. 4, 6, 8, 2, 7, 9. Puede haber ese tipo de casos donde yo solo tengo que hacer este ordenamiento. 8, 6, 4, 2. ¿No ve? Entonces, como me dice a mi ordenamiento, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer un vector y tengo que usar un respectivo método de ordenamiento. ¿Ve? Eso ya hemos visto varias veces, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Ya? ¿Qué hacemos primero? Habíamos dicho. Pues primero tenemos que leer. Aquí les daba un ejemplo, creo, la licenciada. Ah, sí. 31, a ver. N era igual a 13 elementos. Era 31, 17, 24, 13, 15, 18, 15. Ah, no, 31, 17, 2, 13, 15, 18, 15, 4, 8, 25, 16, 24 y 5. Todo esto es mi vector. ¿Eh? ¿Qué hago primero? Leo el número de elementos y luego leo el vector. Entonces pongo n igual a input, leo el número de elementos y luego leo el vector. ¿Eh? List map int.input split. Ya está. Ya tengo leído mi número de elementos y mi vector. Para comprobar que estamos leyendo bien, voy a poner printVec. ¿Ya? Y voy a hacer correr este ejercicio. Voy a poner 2. Aquí está mi vector. Aquí está mi vector. Ahora sí, me voy a hacer mi método de ordenamiento. ¿Cuál es el método por excelencia? Les había dicho yo. Es el burbuja. Porque puede ser modificado de distintas formas. Y aquí nosotros tenemos que hacer una modificación a un método de ordenamiento. ¿Ya? Entonces le voy a poner ordenamiento. O le voy a poner burbuja nomás. Burbuja. Y creo que no enviamos nada más, ¿no? Solo el n y el vector. Entonces, aquí también no se confundan. Acostúmbrense a poner, cuando no se ubiquen bien, acostúmbrense a poner, esta es la parte de mi programa principal y aquí están mis funciones. Ya, acostúmbrense a hacer esto si es que todavía no dominan bien, porque se van a confundir. He visto que se han confundido en su examen. ¿Ya? Entonces, aquí voy a definir mi método burbuja. ¿No ven? N y el vector. Listo. ¿Cómo era un burbuja? Pues era un for, ¿no ve? Que iba desde i hasta n. Adentro tenías que ponerle otro for, ¿no ve? Y aquí validabas, ¿no ve? Esa es la parte que es altamente modificable. ¿Ya? Por el momento a mí no me va a interesar mucho esto. Solo quiero que funcione, que me lo ordene. Y le voy a poner la instrucción típica de siempre. ¿Ya? Le pongo una condición que ni yo sé cuál es ahorita, pero bueno, esta es la condición, ¿no ve? Donde siempre tiene que tomar un elemento iésimo del vector y un elemento jésimo del vector. ¿Ya? Si esa condición se cumple, entonces tengo que intercambiar los elementos, ¿no ve? ¿Cómo hacía yo esto? Pues en clases yo me creo un método swap que me permite intercambiar dos elementos en los índices i y el índice j. Entonces, ¿cómo hacía esto? Guardaba. Bueno, aquí prácticamente hago el intercambio. Ya lo conocen ustedes esto. ¿No? Ese es el intercambio. Entonces, lo que le digo es prácticamente que recorra todo el vector, ¿no ve? Y si se cumple esta condición, entonces que intercambie los elementos en la posición i y en la posición j. ¿Cómo está declarado esto? Pues simplemente son estas tres líneas, ¿no ve? Que ya hemos visto en clase.
Lo que le estoy diciendo ahorita, con lo que tengo nomás, es que me lo ordene. Ahorita ni yo sé cuál es el ordenamiento, pero quiero que me lo ordene. Ah, ya. Me lo ha ordenado ascendentemente, mira. ¿Qué me dice el ejercicio? Que yo tengo que ordenar descendentemente, ¿ya? Entonces, si esto es ascendente, aquí le daré la vuelta, ¿no ve? Aquí le daré la vuelta nomás. Porque de eso se trata del burbuja, de estar experimentando. Ah, listo. Ya está ordenado descendentemente. ¿Ve? Aquí voy a hacer esto. Voy a mostrar el vector original, ¿no ve? Voy a hacer mi método burbuja y luego voy a mostrar el vector ordenado para que se vea bonito. Aquí está, vector original y vector ordenado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para que, bueno, ya lo tengo ordenado descendentemente, pero ¿cómo le hago para que solo me lo ordene los elementos que son pares? Pues lo que vamos a hacer es que nos daremos cuenta de la estructura que tiene el ordenamiento burbuja, ¿ya? Y es que solamente hace intercambios cuando esta condición se cumple. ¿No ve? Solamente hace intercambios cuando esta condición se cumple. Solo modifica sus posiciones cuando esto se cumple. Entonces, como a mí me dice ordenar descendentemente, esto ya está hecho. Y además, que me ordene solo elementos pares. Y además, que solo me ordene elementos pares. Entonces, ese elemento en la posición iésima tiene que ser par. Y ese elemento en la posición jésima también tiene que ser par. Entonces, solamente cuando ambos sean pares, ¿no ve? Lo va a ordenar de forma descendentemente. Ahora vamos a correr el algoritmo. Ahí está. Solo me lo ha tomado en cuenta los elementos pares. Y eso nomás me lo ha ordenado. 24, 18, 16, 8, 4, 2. Este era uno de los ejercicios, no sé si decirlo el más fácil, porque hay más fáciles, pero, o sea, solamente era agregarle esto. Esta línea nomás. Esta de aquí. Lo demás ya lo han visto con la licenciada. Es por eso que es importante saber cómo funcionan las cosas. Y por les decía, les he recalcado varias veces, esto es lo que se modifica. Esto nomás es. Ya hemos hecho ejercicios así, donde se modifica este if. Espero que hayan podido haberlo hecho a los que les ha tocado este examen. Si yo quisiera ordenar solo elementos impares, pues ya le ponen uno, ¿no? Ya está. Bueno, aquí no se nota la diferencia, ¿eh? Pero aquí le pondré entonces el comparador menor. Ahora sí se nota la diferencia. 5, 13, 15, 15, 17, 25, 31, ¿no? Pero bueno, entonces ese era la segunda pregunta del segundo bolillo. Entonces, ¿tienen preguntas? Ahí. No, no tienen preguntas, creo. Bueno, ya. Entonces, vámonos con el último bolillo. Voy a poner 31.py y luego 32.py. Ya. Entonces, ¿qué me decía este ejercicio? Dada una cadena, eliminar la palabra
que está después de la késima palabra. Por ejemplo, creo que voy a copiar el mismo ejercicio que hace rato, donde está este mismo. Bueno, de hecho casi todo es lo mismo aquí. Ya. Esta era la misma palabra, el mismo texto, perdón. El texto era, este viernes verás un partido interesante. Y la késima palabra era el 4. Es decir, primera palabra, segunda palabra, tercera, cuarta. Entonces este tengo que eliminar. ¿Ve? Y ya está. Y bueno, entonces, ¿qué notamos nuevamente? Este es un texto, entonces lo voy a dividir en palabras, ¿no ve? ¿Para qué? Para contar palabra por palabra. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. El mismo código, ¿no? El mismo código. Leo el texto. Aquí hay la diferencia. Que en lugar de X, aquí sería la késima palabra y aquí viene un entero, no es una normalita. ¿Ve? Aquí es lo mismo. Le pongo el espacio adicional, me creo mi palabra, mi palabrito donde voy a ir sacándolas. Después mi contador para saber cuál es la késima palabra. Y aquí mi auxiliar. O le pueden poner ans o final, digamos. Creo que final está reservado, pero respuesta, digamos, le pueden poner. Aquí va a estar mi respuesta, ¿ya? Y bueno, ¿cómo tendríamos que hacer esto? Primero, nuevamente, cada vez que encuentre un espacio, significa que ya encontré una palabra, entonces ese contador va a aumentar en 1. ¿No ve? A nosotros nos dice insert, bueno, elimina la palabra que viene después de la késima palabra. Ya. Esto yo lo voy a eliminar así. Ya. Aquí le voy a poner print la palabra y su respectivo numerito. Esto lo voy a hacer para verificar si estamos leyendo o si no estamos leyendo bien. Ya. Aquí yo voy a hacer correr python 31.py entrada. Ya. ¿Qué le ha puesto CLS? Esto tengo que comentar. Ya está. ¿No ve? Lo mismo que hemos hecho hace rato. Al momento no hemos modificado nada. ¿No ve? Hemos vuelto a nuestro algoritmo base que separa por palabras y les asigna un respectivo numerito. ¿Ya? Este viernes verás un partido interesante. Entonces, esta es la parte donde debemos modificar. ¿No ves? Donde está el print. Y yo voy a decir, si mi contador es igual a K, ¿ves? Porque yo quiero la késima. Y cuando contador vale 4, entonces esa es la késima palabra, ¿no ven? Cuando el contador es igual a la késima, ¿qué tienes que hacer? Como estamos eliminando elementos, igualito que en el primer ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner una marquita, ¿ya? Que nos indique que no mostremos la siguiente palabra. ¿No ve? Es decir, switch va a ser igual a false. Nos vamos a crear un switch que me diga cuándo se pone y cuándo no se pone.
Nuevamente este switch tenemos que crearlo aquí afuera. Ya está. Entonces, aquí arriba, ¿no ve? Le voy a poner, si ese switch está activado, entonces, ¿qué significa? Que puedo ponerlo, ¿no ve? Significa que puedo mostrar esa palabra. Caso contrario, significa que esa palabra no se podía poner, ¿no ve? Y como ya no se ha puesto, como no lo hemos mostrado, entonces tengo que resetear el estado de mi switch. Tengo que volver a ponerlo en true. Entonces ahora cuando yo hago correr mi algoritmo, vemos que ya me lo ha eliminado esa palabra. ¿No ve? Aquí decía un partido interesante y aquí está un interesante. Si yo quiero la palabra 2, digamos, que me lo elimine la palabra que viene después de la segunda palabra, entonces va a ser este viernes un partido interesante. Esto significa que lo ha eliminado, ¿no ve? Y ya. Entonces, esa sería la solución a este problema. ¿No ve? Es una simple modificación. Es una mezcla, de hecho, entre el primer y el segundo ejercicio del bolillo 1 y 2. Pero ¿qué nos falta aquí? Pues, bueno, lo pondremos a una string, ¿ya? Para que no se vea feo. Lo pondremos en el string respuesta. Entonces, donde yo tengo un print, voy a reemplazar. Voy a poner respuesta. A mi variable respuesta le voy a concatenar la palabra que recién acabo de obtener. Y le voy a poner un espacio. Y eso es todo. Al final de todo mi for, mi cadena de respuesta ya va a estar generada exitosamente y la voy a mostrar. Este viernes un partido interesante, que era 4, ¿no ve? Ya está. Este viernes verás un interesante. Listo. Entonces, eso es el primer ejercicio del tercer bolillo, ¿ya? Y ¿por qué no se ha explicado tan detalladamente como los dos primeros? Porque es una conjunción de los dos, ¿no ve? O sea, leer palabra por palabra, pues es un algoritmo bien sencillo, que ya lo hemos llevado en clase y el día de hoy lo hemos hecho en el primer ejercicio. No vale la pena tomarlo en cuenta para explicar. Después, contar cuál es la décima palabra, ¿no ve? Eso de contar. Ya la hemos visto en el segundo ejercicio, ¿no ve? Y esta condición también. Entonces, solo es aumentarle cositas a eso nada más. Y esto de eliminar palabras también lo hemos visto en el primer ejercicio. Entonces, solo era una mezcolanza de todo. Y que si han estado desde el inicio, pues entonces ya sabían cómo hemos llegado a esas conclusiones, ¿no ve? Ya. Por último, nos dice, el último ejercicio dice, dado un vector A, insertar X después de cada número fibo. Por ejemplo, si n es igual a 8 y x es igual a 88, no usar vectores auxiliares. Yo voy a usar un ejemplo más simple, ¿ya? Porque al parecer este ejercicio tenía errores. Pero lo que yo voy a hacer es que voy a usar estos números. Este vector, perdón. Un vector de 10 elementos. Este. Donde el 1 es fibo, el 2 es fibo, el 3 es fibo, el 5 es fibo y el 8 es fibo, ¿no? Este ejemplo voy a usar yo.
Entonces, comenzaremos. Voy a leer n, ¿no ve? Y luego voy a leer el vector. Notan que hemos usado las mismas dos líneas en todos los ejercicios de vectores. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo puedo yo agregar elementos a mi vector sin usar vectores auxiliares? Este es mi vector. Bueno, me haré un vector más chiquitito de 3 posiciones. 1, posición 2, ya. Posición 0, posición 1, posición 2. ¿No ve? Aquí va a estar el 3 y aquí va a estar el 5. Nosotros sabemos que el 3 y el 5 son Fibonacci. ¿No ve? Ya. Entonces, en el peor de los casos, ¿ya? Esto puede ser así. 1, 2, 3. Es decir, este puede ser Fibonacci y este puede ser Fibonacci y este también puede ser Fibonacci. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es que, bueno, lo que va a pasar, mejor dicho, es que tendríamos que agregarle un número aquí, ¿no ve? Otro número aquí y otro número aquí. En total, tendríamos que agregar 3 nuevos números, ¿ya? Lo que significa que debería reservarme 3 nuevas casillas. Entonces, mi tamaño de mi vector que me voy a definir no debería ser 3, sino debería ser de 6. ¿Ya? Entonces, ya tengo de 6 posiciones. Lo que me resta por hacer es que aquí voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya son 6, ¿no? Ya no importa. Entonces, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ahora está bien. Pues aquí está el 3, aquí está el 4 y aquí está el 5 inicialmente. Y no olviden que me he reservado n espacios adicionales. Entonces, si yo quiero añadir, digamos, el número, no sé, el -1 quiero añadir, digamos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Primero voy a venir a este elemento, ¿no ve? Voy a preguntar, ¿eres Fibonacci? Me va a decir, sí, soy Fibonacci. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues primero, significa que lo que está aquí a la derecha de esta posición iésima, tengo que moverlo hacia la derecha. Es decir, este de aquí va a venir aquí y este de aquí va a venir aquí. Obviamente aquí va a seguirse quedando el 4, una copia del 4, perdón, pero no importa, porque aquí ya he movido lo que yo quería. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces, eso voy a hacer. Voy a mover esto aquí y voy a mover esto aquí. Esta casilla significa que ya está disponible para su modificación. Entonces aquí le voy a poner ese valor de x, que sería -1. ¿Vale? Perfecto. Entonces va a venir aquí. Voy a ir a la siguiente posición, es decir, esta de acá. Y voy a decir yo, ¿eres Fibonacci? No eres Fibonacci. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir a la siguiente posición. ¿No ve? ¿Eres Fibonacci? No, no soy Fibonacci. Se va a ir a la siguiente. ¿Eres Fibonacci? Sí, soy Fibonacci. Entonces, lo que está a la derecha, que ahorita ven que no hay nada, lo vamos a mover una posición a la derecha. ¿Ya? En otras palabras, no vamos a mover nada.
Como supuestamente ya tendría que haberse movido todo a la derecha, significa que este espacio está disponible. Entonces aquí le voy a poner -1. Y ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, por ejemplo, yo me puedo adicionar en espacios adicionales, ¿no ve? Es decir, for i in range n, yo me puedo agregar en espacios extra, vec.append 0. De esa forma, mi vector ya va a tener esa cantidad de espacios adicionales. Perdón, aquí debería ser 32. Estos de aquí tengo que comentar. Ya está. Bueno, a ver, primero probaré con este ejercicio ya. 3, 2, 3, 4. Ah, no, era 3, 4, 5. 3, 4, 5. ¿No? Aquí está. Ya le he añadido mis espacios adicionales con esta línea de acá. Ahora, bueno, los que no sabían esto, digamos, ¿cómo voy a saber que existe Append y esas cosas? No se preocupen. Ingénienselas ustedes, para eso estamos en informática. La entrada la van a hacer, la podrían haber hecho de esta forma, es decir, se declaraban un vector de n, perdón, se declaraban un vector de 2 por n y ahí tenían sus 6 espacios. Y luego leían el vector por i in range n, vector en la posición i es igual a int. Así se leen vectores, ustedes ya saben eso. Ahí está. No necesitaban usar funciones adicionales. ¿Vale? Entonces aquí no hay excusas de que no sabía que existía esa función ni nada de esas cosas. Entonces, ya tengo aquí mis espacios reservados. Ahora, ¿qué hago? Voy a recorrer cada casilla. ¿No ve? Voy a poner for i in range. Aquí es importante saber, mira, algunos tal vez hayan tratado de recorrer hasta n, es decir, las 3 primeras posiciones. Y estaba mal, ¿no ve? Porque como se iban moviendo hacia la derecha, entonces significaba que si ustedes le ponían n, este de aquí ya no lo iban a tomar en cuenta. Y para esa parte de la derecha ya no iban a hacer funcionar su algoritmo. Entonces lo ideal es recorrer todo el vector. ¿Cuánto es todo el vector? Es esto de aquí. Pero algunos van a decir, ya, pero el 0 es un número Fibonacci. Y tienen toda la razón. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues créenlo con otros valores randómicos distintos. Es decir, el menos 55, por ejemplo. O el menos 54. ¿Ya? Entonces, no tendrían que recorrer hasta n, sino hasta 2n, porque hasta ese tamaño está mi vector. Entonces, n por 2. Ahora sí, ¿qué preguntaba yo? Pues, si el vector en la posición iésima es Fibonacci, ¿cómo yo sé que es Fibonacci? En algún momento me voy a crear un método que me diga que es Fibonacci. Ahorita no lo voy a crear. Porque ustedes ya saben cómo hacer eso, ¿no ve? Ya hemos llevado en clase, pero ahorita lo vamos a hacer. Entonces, si ese elemento en esa posición es Fibonacci, ¿qué tienes que hacer? Pues, de la parte para la derecha, ¿no ve? Moverlo todo hacia la derecha. Ya, entonces voy a poner for j in range y más 1 hasta n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque si yo estoy en la posición iésima, ¿no ve? Y voy a mover a esta posición j-ésima,
Este va a venir aquí, ¿no ve? Si yo voy hasta la n, esta última posición ya no va a tener dónde irse. Por eso tengo que ir hasta n-1, es decir, hasta aquí. Y no se preocupen de que puede faltar espacios. No va a faltar espacios. Por eso se han reservado adicionalmente. ¿Ya? Ahora, hago el movimiento, ¿no ve? Pero ¿qué habíamos dicho? Que el movimiento no es en esa dirección, ¿no ve? Sino que este muevo aquí, este muevo aquí. Significa que va a ir en esta dirección. Entonces, yo tengo que ir desde la posición. Recuerden, esta es la n-1, esta es la n-2, ¿no ve? Pues yo tengo que ir desde la posición n-2 hasta, creo que es hasta i-1, ¿ya? O hasta i, creo que es hasta i, con decrementos de -1. Entonces, el vector en la posición j más 1 va a ser igual al vector en la posición j. Tal vez no quede muy claro esto de cómo vamos a mover. A ver, voy a eliminar esto. También voy a eliminar. Ya. Yo quiero mover todo esto a la derecha. ¿Lo ve? Entonces, esta es la posición 3. Entonces yo voy a mover la posición 3 a la posición 4, la posición 4 a la posición 5. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está? Aquí está. Yo quiero mover a la posición n-1 el elemento que está, o sea, yo quiero mover a esta posición n-1 lo que está más antes, ¿no ve? Es decir, lo que está en la posición n-2. Pero más genéricamente, lo que está en la posición j, quiero reemplazarlo con lo que está en la posición j-1. ¿Ve? Porque si este es j, quiero reemplazarlo con j-1, que sería este de acá. ¿Ya? Ahora, ¿hasta dónde va a ir? Hasta i menos 1. Aquí ustedes se tantean hasta i o hasta i menos 1. Creo que ahorita es hasta i menos 1. ¿Ya? O tal vez hasta ahí. Sí, creo que es hasta ahí. Entonces, ya tenemos eso listo. Y al final de que haya hecho todo el desplazamiento, pongo vector en la posición siguiente, ¿no ve? Va a ser igual a ese x que tengo que adicionar. Ese x me he olvidado leerlo, lo voy a leer aquí. Ya está. Ese x que valga -1 en este caso. ¿No ve? Porque este es nuestro caso de ahorita. Entonces, ya tengo todo leído y al final voy a imprimir mi vector. ¿Qué nos falta? Crearnos este método para saber si es Fibonacci o no. Entonces voy a poner def fibo. Nuevamente, ¿cómo se hacía esta verificación? Pues lo que hacíamos era generarnos una serie de Fibonacci y verificar, el 4 no es Fibonacci, y verificar que el número x, ¿no ve?, sea menor o igual a ese iésimo término de la serie Fibonacci. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le haríamos esto? Primero me generaría un Fibonacci normal, hasta x, ¿ya? Voy a poner a es igual a -1, b es igual a 1 y c es igual a 0, ¿ya? Entonces, mientras
C sea menor o sí, mientras C sea menor a X, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues A va a ser igual a B, B va a ser igual a C y C va a ser igual a A más B. ¿Ya? Al final, retórname si C es igual a X. Recuerden que en la variable C se almacena el término iésimo de la serie del Fibonacci. ¿Ya? A ver, haré correr esto. Me le está generando números bien random. A ver, voy a comentar todo esto. Y me voy a imprimir esta serie Fibonacci. A ver qué está resultando ser. Aquí voy a imprimir. Voy a llamar a mi Fibo hasta el número 50, digamos. Quiero saber cuáles son los números Fibonacci hasta el término 50. Aquí está, ¿no ve? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Pero me falta el término. Ese tendría que haber venido aquí. Pero me falta. Ahora sí. Así es. Listo. Ah, no, creo que incluso esto podría yo modificarlo para que me lo muestre más bonito. Ya, bueno, se ha bugueado todo. Creo que esto sí no tendría que dejarlo yo. Ya está. ¿No ve? Ahora imprimiré su respuesta además. A ver, voy a imprimir. Quiero saber si el número 13 es Fibonacci, digamos. ¿Ya? Entonces tendré que darme true. ¿No ve? Quiero saber si el número 8 es Fibonacci. Me tiene que dar true. Ah, me está dando false, mira. Me está dando false. Entonces, eso tengo que verificar ahorita. Podría ser esto, mira. Perdón. Aquí le voy a poner menor igual. Y voy a poner si C es igual a X, entonces que retorne true. Y se va a salir directamente del programa. Si C es igual a X, que retorne true. Otra condición. ¿Qué pasa si el término C es mayor a X? Entonces que retorne false. Y eso es todo. Ahora, aquí le voy a poner return false. Ya. ¿Qué pasa? Ah, claro, el término 18 no es Fibo. Ahí está el 8. Aquí está el 13. Estaba bien todo lo que estábamos haciendo más antes, ¿no? Okay. Y ahora sí. Está bien lo que estábamos haciendo más antes. Que el 8 es Fibo, pero el 18 no es Fibo. Después el 5 es Fibo, ¿no ve? Pero el número 6 no tiene que... Bueno, el 9 no es Fibo tampoco. Ya está. Entonces nuestra verificación de Fibonacci está bien. Ahora sí, como ya estamos un poquito más seguros, voy a dejar de comentar esto. Aquí está. 3 menos 1, 4, ¿no ve? Y ¿qué pasa con el 5? Veremos. Como les había dicho, aquí probablemente tenemos que jugarnos. Y más 1, no. Y menos 1, y menos 1. No, está peor. Está peor.
A ver. Si el término iésimo es Fibonacci, entonces, bueno, entonces la posición siguiente lo voy a asignar con X, ¿no? Lo único que faltaría sería hacer ese cambiecito, es decir, 3 menos 1, 4, 5. Entonces aquí tendría que venir menos 1. Aquí le pondremos 7. Veremos qué sucede en este caso de entrada. Aquí está. El 4 parece que lo está borrando, ¿no? El 4 lo está borrando. Ya, entonces voy a poner for j in range n-1, coma y coma menos 1, lo que estábamos haciendo más antes. Vector en la posición j va a ser igual a vector en la posición j menos 1. Ya. Ah, ya. Aquí, nuevamente, no ve, aquí yo he pecado, y es que aquí debería ser 2 por n. 2 por n, ¿no ve? Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Sí, eso es lo que faltaba. Que no he ido hasta el vector total. Solamente tengo que ir hasta 2 por n. Ahora sí, en nuestro caso, cuando aquí era 5, tiene que imprimirme 2 menos 1, 4, 5 menos 1. ¿Lo ve? Y pues bueno, entonces yo puedo hacerme este truquito y decir for i in range 2 por n y preguntar, ¿no ve? Si el vector en la posición iésima es distinto del si es distinto del menos 54, que es este de aquí, aquí le pueden poner cualquier valor por si acaso, ¿ya? Si es distinto del menos 54, entonces imprimilo. Imprimí ese valor. Porque seguramente es uno de los valores que he ingresado por teclado. Y aquí está. ¿Ven? Ya está. Entonces ahorita voy a hacer prueba con mi último caso. Ya está. Aquí la respuesta. Caramba. Ya sí. Ah, claro. Menos, no sé, menos 88, no. Quiero agregar el menos 1, digamos. Ya está. ¿No ve? Y aquí está. El 1 es Fibonacci. Ha puesto el menos 1. El 2 es Fibonacci. Ha puesto el menos 1. El 3 es Fibonacci. Ha puesto el menos 1. El 4 no es Fibonacci. Por eso no ha puesto nada. El 5 es Fibonacci. Ha puesto el menos 1. El 6 no es Fibonacci. 7 tampoco. 8 es Fibonacci. Sí, ya ha puesto el menos 1. El 9 y el 10 no son Fibonacci. Entonces no ponía nada. Entonces esa era la idea de esto. Simplemente generarse un método esfibo, que ya hayamos visto en descomposición de números, creo, y no me equivoco. Y bueno, solo hacer eso, ¿no? De que, ¿dónde está? Tengo un vector. Esta posición de aquí es Fibonacci. Perfecto. Entonces, lo que está a la derecha, no, lo que está a la derecha, lo voy a recorrer en una posición. Así. ¿Ve? Eso significa que el que está en esta posición ya está libre y tranquilamente puedo reemplazarlo con el valor de X. Y bueno, eso es todo. Ese es el examen. Entonces probablemente les venga algo así en su examen del día de mañana. Tal vez más fácil, tal vez más difícil, quién sabe. Pero bueno, entonces ¿tienen preguntas?
Yo en aquí vamos a terminar la clase. Voy a dejar de grabar.